Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente es una alegría poder llegar hasta sus hogares. Considero que la puntualidad es importante. Alguien dijo por ahí que la puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros, hábito de gente de valer, y todo aquel que se hace esperar revela desprecio absoluto por sus semejantes. Con esto hasta hoy considero que estamos siendo puntuales todos los días al hablar de la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana es La fe sin obras. Mis amigos, ¿qué se debe entender por fe? En una ocasión, una mujer que había sufrido 12 años de una terrible enfermedad había oído hablar de Jesús y tenía mucha fe en él. Creía que Jesús la podía sanar si tan solo tocaba su manto. Sin embargo, aunque tenía mucha fe, no quedó sana sino hasta el momento en que llevó su fe a la acción y tocó el manto de Jesús. Cuando tú lees esa historia, te llena de emoción los resultados que ella obtuvo. Fue hasta entonces que escuchó de Jesús las siguientes palabras cuando él fue a Jesús. Confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la escritura agrega, la mujer fue salva desde aquella hora. No solo salva físicamente de esa terrible enfermedad, sino también espiritualmente. ¿Qué nos enseña este acto de la mujer acerca de la fe? Cuando vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice así: Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esta fe salvarle? El apóstol Santiago dice que la fe no tiene ningún valor si no se lleva a la acción. En otras palabras, la fe genuina siempre va acompañada de buenas obras. ¿Cómo considera Santiago una fe sin obras? Seguimos leyendo en el versículo 15 del capítulo 2 de Santiago, hasta el 17, y dice así: Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de sustento diario, y ninguno de vosotros le dice, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Quizás más de alguna ocasión hemos hecho esto. No hemos demostrado realmente el amor como el resultado de una fe verdadera. Aunque el apóstol en Santiago enfatiza la importancia de las obras. Por otro lado, Pablo es concluyente al decir que la justificación o salvación depende únicamente de la fe sin las obras. En Romanos 3:28 el apóstol Pablo declara así: Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Significa esto que el apóstol Pablo está descartando las buenas obras? ¿Qué nos dice Romanos 2:13? Vamos inmediatamente al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13. Y dice de esta manera: Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Si se dan cuenta, estamos leyendo varias citas de este mensaje. Hay muchas citas relacionadas a esto. Las buenas obras no le dan mérito a nadie para la salvación. En otras palabras, mis hermanos y amigos, no podemos comprar o pagar nuestra salvación con buenas obras. Sin embargo, las obras revelan qué clase de fe tenemos. En Santiago 2:18 volvemos nuevamente al libro de Santiago, versículo 18.
contestando a la pregunta, ¿cómo dice el apóstol Santiago que se demuestra la fe? Y dice así, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Se imaginan? Una fe tiene que estar con las obras. Muchas personas dicen que tener fe es creer en algo sin tener que hacer nada. Otros piensan que tener fe es creer en Dios y nada más. ¿Con quiénes compara el apóstol Santiago a ese tipo de personas y por qué? Vamos nuevamente al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Mis hermanos, los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Tú y yo tenemos esa oportunidad de arrepentirnos e ir a la cruz del Calvario. Las buenas obras son el resultado inevitable de la fe genuina. Las personas que creen de todo corazón no tendrán que esforzarse por realizar buenas obras. Las buenas obras serán el fruto espontáneo de su fe. La fe no es real si no tiene buenas obras. Seguimos leyendo el libro de... Ahora nos vamos al libro de Gálatas. Y ahí vamos a encontrar esta declaración. ¿Cuáles son las buenas obras que resultan de la fe y quién las produce? Santiago 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Los creyentes reciben el Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo consiste en transformar a las personas. Aquellos que por naturaleza estaban acostumbrados a las malas obras, al recibir el Espíritu Santo, son capacitados para producir buenas obras. ¿Y cuáles son las obras de la naturaleza carnal? ¿Y cuál es el resultado de quienes la practican? Regresamos otra vez al libro de Gálatas, los versículos 19 al 21. Y dice así, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amigos, la palabra de Dios es muy clara en este tema. Y contestando ahora la siguiente pregunta, ¿cómo le llama el apóstol Pablo a la naturaleza carnal y a la espiritual? Ahora vamos al libro de los Efesios, el capítulo 4, versículos 21 al 24. 4, 21 al 24. Y dice así, si en verdad habéis oído de él y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso es la palabra de Dios. Es decir, muchos creyentes califican las buenas obras como legalismo. Creen en el cristianismo
se limitan a creer sin llevar ningún fruto. Inclusive algunos de estos cristianos pretenden realizar milagros y profetizar en el nombre de Cristo. Mis amigos, quiero mencionarles de forma rápida que solo Dios puede dar esa transformación cuando creemos en Él y cuando nuestra fe es genuina y vamos a Jesús de corazón. Cuando mi padre conoció el Evangelio, conoció el mensaje adventista del séptimo día y lo confirmó a través de un contenido, y él dijo: yo voy a tratar de integrarme a una iglesia pero que tenga verdades exactas, y una de ellas era la verdad del Santo Sábado. Y él lo confirmó. Para los otros temas, para él no eran tan preocupantes, pero la verdad del sábado, el día de descanso, porque él estaba confundido que unos guardaban un día y lo otro, pero él confirmó muchas cosas. Y un día él decidió por Jesús de manera total. Mi padre tenía un problema del alcohol. Y saben que él empezó a abandonar aquello. Y empezó a leer su Biblia todos los días, a cantar himnos, a adorar. Para mí era admirable verlo todos los días cantar en el trabajo, los himnos que él iba aprendiendo, los cantos. Mientras él estaba con su machete limpiando la milpa, rozando, dicen allá, para hacer la milpa, para sembrar la milpa. Él disfrutaba de aquello que había abrazado y se convirtió en un gran predicador, un misionero voluntario. Pero saben, una de las experiencias que él tuvo fue que un día bajó del lugar donde él vivía a la colonia a comprar los enseres de la semana, y llegó a la tienda donde él acostumbraba a llegar, y era el dueño de la marimba, esa misma persona. Y ahí estaban algunas de las personas que había convivido antes y querían obligarlo a tomarse una cerveza. Y mi papá dijo no, y empezó a hablarle del Evangelio. Una de las personas, cuenta mi padre, que agarró la cerveza y lo puso al lado de mi padre y le dijo: lo vas a tomar, porque yo le estoy diciendo. Y mi padre dijo: no, ya no lo hago. Ya Jesús vive en mí, ya estoy retirándome de esos vicios que me han causado mucho daño. Y el hombre aquel regó la cerveza, así lo había prometido: si tú no la tomas, te lo voy a echar en la cabeza. Y así lo hizo. Al ver que mi padre no agarró la cerveza para tomársela, él tomó la cerveza, tomó la botella y lo regó en la cabeza de mi padre. Y mi padre le dijo: ¿Ya estás contento? Dijo él: sí, no eres más mi amigo. A través del tiempo se recuperaron las amistades y algunas de esas personas conocieron el Evangelio a través del trabajo misionero de mi padre. Mis amigos, quiero decirles que el Señor un día, en San Mateo 7, 22 y 23, vamos inmediatamente a la Biblia, dice que un día Él hará declaraciones como recompensa final a estos creyentes. ¿Qué les dirá el Señor en el día de recompensa final a estos creyentes? San Mateo 7, 22, 23. De los que dicen que hay que salvarse por obras. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mis amigos, esto será la declaración para las personas que se dicen hacer milagros y hasta se mofan, se gozan y tratan de hacer cosas enfrente de las personas. Yo no sé si simular, pero serán desechados en el día final. Yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿qué acompaña siempre a la fe genuina? Las buenas obras. Obras que pues serán espontáneas. No tienes que esforzarte por producir buenas obras. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿te gustaría tener los frutos que produce el Espíritu Santo? A mí sí. No esforzarme, sino que ser espontáneo, ir a Jesús
con fe. ¿Crees que el Espíritu Santo puede transformar tu vida? Claro que sí, mi amigo. Ojalá que que podamos considerar con atención este mensaje y que podamos ir a Jesús y buscarlo todos los días y que Él pueda declarar, como con aquella mujer que estaba enferma por 12 años, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y un buen provecho. Muchas gracias.